Damos paso a José Santa Creu, Antonio Argandoña. Hemos querido hacer con... Adelante. Hemos querido hacer una... Siempre intentamos innovar, tanto en el anuario, que ya veréis cuando lo entreguemos al final, que este año es aún más grueso que nunca, la versión impresa del anuario, la versión digital aún más, porque por eso, ¿no? Por lo que decíamos, que cada vez hay más, afortunadamente, personas y organizaciones que están trabajando en esta materia, tanto del sector privado, público como no lucrativo, y eso es una gran noticia, ¿no? Siempre decimos, hay organizaciones que llevan ya muchos años gestionando la responsabilidad social, la sostenibilidad, porque siempre nadie empieza de cero en esta materia, nadie llega nunca a la meta, ¿no? Siempre la sostenibilidad, la responsabilidad social es un proceso de mejora continua en el que se trata de ir mejorando, avanzando, como sabéis, de una manera lo más integral y sistemática posible en sus diferentes dimensiones, laboral, económica, ambiental, social, que surgen de esa relación y diálogo con los grupos de interés. Por ahí nos parecía tan interesante y aprovechando que, como decía un poquito antes ya en la inauguración, pues dos de las personas que, bueno, pues que llevan más años en esta materia, que en corresponsales, pues más me animaron también a lanzar corresponsales en su momento. Y así a José Santa Creu, que sabéis que sí, felicitarle por este nombramiento de presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Ya lo he comentado antes, justo. Hicimos allí la primera jornada de corresponsables en Barcelona, hace ya casi 20 años. Y Antonio, me acuerdo, cuando yo estaba, que muchos sabéis, comencé corresponsables con una tesis doctoral, y Antonio, al pobre, lo tuve muchas sesiones ahí para hablar justo sobre esta temática, la comunicación de la responsabilidad social y muchos consejos, ¿no?, iniciales y muchas dudas, ¿no? Yo como periodista, entre muchas dudas era, oye, ¿qué tipo de empresas podemos incluir o no en el anuario? No sé si se acordará aquí justo en el comedor del IES, Antonio, que uno de los primeros consejos que me daba, ¿no? Porque yo era muy, bueno, como periodista, pues muy crítico, y lo sigo siendo, ¿no?, con el papel de la empresa en la sociedad, pero decía, claro, es que esta es farmacéutica, es que esta es química, esta, Dios mío, todos contaminan, todos tienen cosas que no hacen bien, y uno de los primeros aliados que me apoyaron en el primer anuario de corresponsables fue British American Tobacco, ¿no? Dije, madre mía, una tabacalera. ¿Te acordarás tú de eso? Y dije, ¿qué hago? ¿Lo publico? ¿No lo publico? Y decían, bueno, ¿es una empresa legal o no es legal? Sí, tiene trabajadores, tiene un impacto ambiental, pues ahí no puedes ser juez y parte, no puedes juzgar, tienes que mostrar qué es lo que se hace, qué es lo que hacen las diferentes organizaciones para que cada lector extraiga sus conclusiones, si eso le puede ayudar o no en su propia organización, en su propia forma de vida, ¿no? Bueno, pues por eso me hacía mucha ilusión pues, tener este pequeño coloquio, antes de dar paso ya a los bloques de cápsulas, un poco con esa idea y ese título de la jornada. Bueno, animaros, es verdad que ya lo comentaba muy bien Marta, hay muchas personas que lo están siguiendo por streaming. Animaros a que intentemos que volvamos a ser trending topic, que siempre la sostenibilidad es un tema complicado, a través de hashtag del evento, Januario 2024 BCN. Aquí en el IES tenemos el Wi-Fi gratuito, os digo porque aquí en esta sala siempre cuesta un poco a veces agarrar la señal, pero podéis acceder fácilmente. Y un poco, pues, para una primera pregunta, y Josep, si quieres comenzar, pues tantos años, para hablar un poco, ¿qué primera reflexión harías sobre la evolución y las tendencias de la sostenibilidad pues, en nuestro país? ¿Cómo ves esta evolución, estas tendencias? Bueno, pues primero gracias por la invitación, Marcos, a corresponsables, y también a IES por acogernos. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión estar aquí, sobre todo por el evento y por estar con el profesor Argandoña, porque algunos que empezamos esto hace años, yo veo aquí algunas caras de personas que lleváis décadas también en este tema, algunos supongo muy jóvenes, estáis recién llegados, pero algunos estamos en esto, suena fatal, pero desde el siglo pasado. Y cuando los que empezamos ya en esto del siglo pasado, ya el profesor Argandoña ya era nuestra referencia, ¿no? Por eso es un honor hoy estar aquí sentado a su lado, ¿no?
Y los que hemos tenido esta trayectoria, por viejos, no por sabios, ¿no? Pues podemos opinar y podemos dar algún mensaje, ¿no? Yo casi resumiría con dos ejes lo que hemos vivido estos años. Primero, el eje del interés, o sea, cuando esto nace es un interés limitado a un pequeño grupo de empresas y sobre todo empresas, inicialmente empresas de propiedad familiar, de personas concretas que se comprometen, que tienen ya un punto de vista de compromiso general en su vida con la sociedad y sobre todo empresas de un cierto tamaño, ¿no? Empresas más grandes y poco a poco a lo largo de estos, pongamos 25 años, hemos visto cómo ha ido bajando el interés a extenderse a todas las empresas grandes y obligatoriamente, porque ya no hay una empresa grande que no pueda tener un planteamiento de responsabilidad, porque ni sus accionistas, ni su... Bueno, ya no es posible, esto yo creo que es evidente, pero también se ha ido extendiendo a las pequeñas y medianas empresas de manera progresiva. No suficiente, pero progresiva. Y el otro eje es el eje del interés, de en qué temas, ¿no? Al inicio yo recuerdo que empezamos a trabajar básicamente en los temas sociales. Antes la representante de la Generalitat, ¿no?, la señora Massagué, hacía referencia a su jefe, a Carlos Campuzano. Pues en ese siglo pasado Carlos también estaba ahí. Nos encontrábamos los tres en Madrid alguna vez con el profesor y con a Carlos y algunos otros. Y además, otro comentario también. Las 10 personas de ese núcleo inicial, más de la mitad éramos catalanes, que estábamos en Madrid promoviendo el tema de la responsabilidad allí y aquí, pero había un peso muy fuerte de empresas, en ese momento inicial, catalanas o de catalanes que estábamos en este tema. Luego se ha extendido, por suerte, y bienvenido. Pero el comentario es, al inicio, el interés mayoritario era sobre los temas sociales. Luego pasamos un momento hacia el interés de los temas medioambientales, que sigue, y sin dejar de tener el interés de los temas sociales, yo creo que en los últimos años el mayor interés ha venido sobre el tema de governance, de todos los temas internos también, obviamente de evitar, de trabajar el tema de la diversidad, los temas de corrupción, temas de democracia, temas de ampliar el concepto, digamos, de acogida de las personas de la organización y de las personas que se relacionan con la organización. Y estos dos ejes nos han llevado a un momento que yo creo que está mucho mejor de lo que estábamos, pero probablemente los que somos, yo me siento con el vaso medio lleno, pero también todavía medio vacío. Queda mucho por hacer y creo que no podemos darnos por satisfechos. Y un último comentario, si me permite, que claro, no quiero alargarme mucho, pero yo cuando se habla de estos temas, lo que digo es que ya no podemos hablar de un componente más de la gestión o de un tema, es parte esencial de la gestión buena de una organización. O sea, la excelencia en la gestión empresarial, como decía Leonardo da Vinci, la excelencia es la suma de muchas pequeñas cosas, de muchos pequeños detalles, pero no es un detalle. Cuando hay algo excelente no es algo que supera esa situación. En la gestión empresarial excelente, sin calificativos, ya no puede dejar de lado los temas de sostenibilidad, de gestión de los temas sociales, del gobierno. Es una parte intrínseca y aquellas empresas que no tienen esto integrado, a medio o largo plazo no serán competitivas. Yo creo que esta es la mejor lección que hemos aprendido estos años. Muy bien. Antonio. Sí, yo de nuevo gracias también por la invitación, aunque no sea la primera vez, pero estoy encantado de estar otra vez con todos vosotros. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Josep, que efectivamente esto no es una moda. Esto no es una moda, es una cosa muy antigua. Si os dedicáis a estudiar la historia de las empresas españolas, europeas o catalanas o mundiales, qué sé yo, hace 100 años, 250 años, encontraréis muchísimo pensamiento, sobre todo social, efectivamente, más quizá que medioambiental, pero muchísimo pensamiento sobre estas cosas, derechos de trabajadores, derechos de sindicación, el cuidado del trato con las personas, la presencia de la empresa en las localidades, en las instituciones locales. Es decir, cuántas veces
el director de la escuela hace 100 años se iba un día al jefe de la fábrica más próxima a decirle: necesito dinero porque hay un par de chicos que no pueden pagar la cuota, y él le daba el dinero y ni siquiera le decía que lo anunciase o que lo dijese. O sea que esto es un motivo importante. El desarrollo normativo creo que también hemos visto mucho en los últimos años y seguirá habiéndolo, porque quedan bastantes cosas todavía para entrar. Pero creo que es muy importante esta idea, las directivas europeas, la taxonomía, todas estas atenciones que se han ido prestando en el último tiempo. Diría que esto nos lleva también a otra cosa, que es el ir pasando. Es verdad que esto empezó hace muchos años, quizás durante un tiempo volvió otra vez la idea de la empresa maximizadora de beneficios y todo lo demás no es relevante. Ahí es donde reaparece la responsabilidad social, luego la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero cada vez más se va viendo la necesidad de normas, de que esas normas sean obligatorias, pero yo diría que no nos conformemos con las normas obligatorias. Y he cumplido, y he puesto la crucecita en todas las páginas de lo que tenía que hacer, ya lo he hecho, yo soy inocente, he cumplido con mis deberes. No, esta es en la primera parte. La segunda parte consiste en, una vez cumplidos estos deberes, ¿qué hay detrás de todos ellos? ¿Cómo está influyendo esto en mi empresa? ¿Cuál es el futuro que yo estoy organizando con todo esto? Y finalmente, muy breve, hemos visto muchos desarrollos financieros, sobre todo en los últimos años, ¿no? Como se ha hablado mucho de bonos verdes, de financiación verde, etcétera. Todo esto es un paso adelante muy importante. Quizá estamos también en un momento de cambio en todo esto, pero creo que vale la pena también tenerlo en cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias por la brevedad de esta primera, porque claro, es una pregunta tan genérica que abarca tantos palos que lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Como se suele decir. Ligado un poco, Josep, con lo que comentabas, lo que comentabais los dos, que queda mucho por hacer, que es ese pensamiento, ¿no? Si miras de cómo se estaba hace, 20, 25 años, como bien decías, había muy pocas empresas, por lo menos que mostraban su compromiso, que trataban de ser pioneras en avanzar en la gestión de la sostenibilidad. Y se ve, ¿no? Se ven las diferentes ediciones del anuario. Este año, digamos, ya aparecen más de 3.000 organizaciones. En la primera edición del anuario eran 300, no llegaban a 400, que sí que ha habido una evolución, pero hay mucho, ¿no? Y especialmente para lograr que se integre realmente en el ADN. ¿Cuáles son esas principales barreras, obstáculos que ves para que esto aún avance mucho más y se integre realmente en la gestión? Yo creo que la principal barrera el principal freno es la pereza. Es la pereza y la comodidad, ¿no? O sea, yo creo que, la mayor parte, yo no sé las nuevas generaciones, porque llevo tiempo que no estoy cerca de las universidades y escuelas de negocios, ¿no? No estoy pidiendo que me inviten a dar clases ni nada, pero hace 15 años, 10 años, estaba más cerca, me invitaban a dar alguna charla, sabía lo que estaba pasando. Yo no sé cómo se forman ahora los actuales equipos directivos, los actuales directivos, pero históricamente, desafortunadamente, no se nos formó en estos conceptos. Lo que decía el profesor Argandoña, se nos formó más en maximizar beneficio para el accionista. Y esto es así. Luego a través de la práctica, a través de lo que hemos leído, a través de buenos ejemplos, algunos hemos cambiado radicalmente. Sabemos que ya no basta con eso, que hay que crear valor a todos los grupos de interés y que esto a la larga es lo que hace que el accionista también tenga un mayor retorno, si se hace todo bien. Pero para hacerlo todo bien hay que quitarse la pereza y hay que atreverse, o sea, hay que ser ambicioso y hay que quitarse la pereza, porque el camino más fácil no es ese. O sea, el camino más difícil es intentar crear valor para todos los grupos de interés a la vez de una manera sensata, ¿no? Y ahí está. O sea, los grandes retos de la humanidad no lo resuelve solo un gobierno, no lo resuelve las ONGs mejor intencionadas, ni solo las empresas, pero las empresas son imprescindibles. A nivel de humanidad, a nivel de país, a nivel de ciudad, tenemos que estar. No sé, cojamos algún ejemplo de los que ha citado
la señora Massagué hace poco, ¿no? La pobreza de esta ciudad, porque salimos de aquí y hay pobreza. O tenemos mucha gente mayor viviendo sola y la soledad es lo que más mata. O ha dicho algún otro tema. Bueno, estos temas, el gobierno puede hacer cosas, el gobierno municipal, el de la Generalitat, el de Madrid, seguro que las ONGs pueden hacer, pero las empresas también. Y si no hacemos, no resolvemos los problemas. Y hay que quitarse la pereza y atreverse y saber que desde la empresa podemos hacer cosas sin afectar para nada también el interés de los accionistas e inversores o el interés, al contrario. Yo creo que los empleados, eso sí que lo tenemos más o menos todos claro, que los empleados desean trabajar en una empresa donde pasan otras cosas más allá de ganar cuota de mercado y mejorar un punto, 2 puntos el beneficio a final de año. Y eso a mí sí me pregunto, es que quitarnos la pereza y atrevernos. Y tener la conciencia de que, de verdad, los directivos tenemos la responsabilidad de ir a estos ámbitos. Que esto no es un tema añadido, ¿no? Que es un tema de buenismo y mira qué majo es. No, no, esto es parte esencial de nuestro trabajo. El directivo que no esté en estos temas, resolviendo los temas, los problemas de su entorno inmediato y de la humanidad, no está haciendo bien su trabajo. O sea, en un planeta enfermo y en una sociedad enferma, una empresa no puede lucir grandes resultados y sentirse orgullosa. O sea, tenemos que ayudar a que la sociedad y el planeta en el que estamos vaya mejor también. Y eso es la excelencia en nuestra actividad. Y para eso yo creo que el principal pecado es no atreverse y caer en la pereza y ir haciendo lo que se ha hecho toda la vida. Muy bien. Estoy de acuerdo, Josep, estoy de acuerdo con lo que dices. Le añadiría un pequeño detalle, ¿no? Es decir, no es únicamente pereza, es que también en ocasiones es no darnos cuenta de la importancia que para nosotros tienen estos temas. En definitiva, yo diría que el reto ahora de la sostenibilidad en las empresas, sobre todo en España, es cómo convertir esto en un instrumento de competitividad. ¿Cómo podemos conseguir que los esfuerzos que estamos haciendo para solucionar una serie de problemas en la sociedad que vemos a nuestro alrededor nos hagan nosotros también más competitivos, no solamente para ganar más dinero, sino para estar más metidos, integrados en esta sociedad de alguna manera? Esto lleva costes y este es un aspecto importante y hay que tener en cuenta. Pero yo diría tomarlo como inversiones y no como costes. Es decir, no es algo que decir, que me cachis, que me cuesta, tengo que hacer no sé qué y estos son no sé cuántos dólares, no sé cuántos euros que tengo que poner, sino simplemente decir, tengo que invertir unos euros aquí para cambiar la mentalidad de la gente de mi empresa, cambiar la mentalidad de la gente de mi cadena de suministro, que cada vez es más importante también en estos temas, cambiar la mentalidad de mis clientes, adaptar, que entiendan mejor todo esto. Luego otro tema que veo importante, que es otro reto y otra dificultad en algún momento, es la necesidad de gente formada. Es decir, claro, una cosa es cuando tienes 4 ideas generales y se trata de llenar un documento, hacer un informe para incluirlo en los informes de tu empresa y eso es todo. Y cuando te das cuenta de que tienes que formar a gente que se especialice, que conozca estos temas, o como aparecía antes, y creo que ha sido una idea enormemente interesante, buscas asociados, gente de fuera que te pueda ayudar. No simplemente ven y solucioname este problema, sino cómo tú y yo juntos podemos solucionar este problema. Es decir, yo creo que este aspecto colaborativo de la sostenibilidad por parte de las empresas es una dimensión muy importante. Otra dificultad, y es que estás más expuesto a control. Claro, tienes que empezar a rellenar todo tipo de informes, informes que publicas, informes que los querrá ver tu departamento legal porque dirá, ojo, según lo que digamos, esto puede incurrir en responsabilidad y tienes que ir. Bien, este es un problema, efectivamente, ¿no? Pero aquí hay 2 posibilidades. Una, la de voy a cumplo y miento, cumplo y luego hago lo que me parece, yo ya tengo mi informe que me cubre y todo lo demás va por mi cuenta. Y la otra cosa muy distinta es decir, yo tengo una responsabilidad, como acaba de decir Josep, y creo que esto también es importante. Y creo que un último punto sería el tema de las métricas y los rankings, porque este es el procedimiento que hemos encontrado, sobre todo
para orientar a las empresas en lo que tienen que hacer. Mide tus cosas, ten tu métrica, te daremos un número, te daremos un ranking y ya está. Yo creo que esto no se puede reducir, ni mucho menos. Que necesitamos métricas, necesitamos rankings probablemente. Rankings quizá no tanto. Pero saber dónde están nuestros puntos débiles y poder darles un cierto valor creo que siempre es importante. Pero si nos limitamos a medir y a ponerlo, y ya he cumplido porque he puesto y me sale un número decente y mi asesor me dice que enhorabuena, que ha quedado muy bien, creo que esto es muy poco. Yo creo que este es el momento de cerrar la puerta del despacho del Consejo de Administración o del Consejo de Dirección de la empresa y decir, ¿y ahora de aquí qué vamos a aprender nosotros? Me parece que esto también es importante. Muy bien. Y ligado un poco a lo que decía Josep, Antonio, tú que has dado clase a tantas generaciones, sigues dando tantas generaciones, y en una casa como esta, ¿no? Que muchos al final, pues luego son los directivos, los empresarios del presente y del futuro. ¿Cómo ves la evolución de los alumnos, del interés por esta materia, la propia Escuela de Negocios, cómo se ha ido trabajando un poco esta materia para...? Bueno, los alumnos forman parte de la sociedad está preocupada por estos temas. Lógicamente los alumnos conectan con estos temas. Quizá muchas veces vienen a la escuela buscando simplemente técnicas para resolver problemas. Claro, en esta casa por lo menos el primer día les decimos, siéntate tú en el despacho del que manda más en tu empresa y empieza a pensar los problemas que él tiene y empieza a pensar las soluciones que él encuentra o que va a encontrar, porque tú algún día tienes que sentarte en ese despacho o en un despacho muy próximo al suyo. Entonces, esta idea de vengo aquí a aprender técnicas para que me resuelvan los problemas, se tiene que convertir en vengo a aprender a dirigir, vengo a aprender a mandar personas, vengo a aprender a entender a esas personas, comunicarme con ellas, ilusionarlas con el tema, y que cuando salgan de mi despacho digan, bien, esto funciona. Aunque les haya pegado una bronca porque hayan hecho algo mal, o aunque la situación en aquel momento sea delicada desde otro punto de vista. Pero el jefe tiene interés por estos temas, y el jefe está metido en estos temas, esto es importante. Muy bien. Un poco que lo habéis mencionado ya los dos, pero y también ha salido en la elaboración, el propio Fabricio ha comentado, ¿no? La comunicación de la sostenibilidad, la comunicación responsable y sostenible, ¿no? Esa ligazón siempre con el greenwashing, ¿no? Que tantas veces ya... ¿Cómo lograr superar cómo lograr que tu comunicación de estos temas no se vea como greenwashing, que se vea como confiable, creíble y que pueda aportar ese valor que requiere? Bueno, creo que esta es una máxima de la vida, ¿no? Si alguien o una empresa, una organización, una persona crea muchas expectativas y luego no las cumple, genera frustración. Y en este tema, pues estamos ahí, ¿no? Yo creo que ahí en ese riesgo. Y bueno, a mí me gusta mucho la frase, ¿no? El pensamiento que inspira la posición que decía Gandhi, ¿no? De que el cambio empieza por ti mismo. O sea, lo primero hay que mirarse hacia adentro y ser coherente, ser consistente internamente. Ya sé que a veces seguro que aquí hay personas del mundo de la responsabilidad empresarial, de la comunicación, por el tema de la jornada, pero no hay que precipitarse en comunicar hacia afuera lo que no está consolidado dentro. Es lo peor que se puede hacer. Empezar a hablar de temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, a empresas que últimamente pues se habla mucho, ¿no? Hemos hecho esta actividad que reduce tantas toneladas de emisión de CO2. O sea, no lo volváis a decir esto, que nadie diga esto. Decidme si ya sois cero CO2 y si no, ¿en qué año lo vais a hacer? Porque hablar de una pequeña cosa, hemos hecho esta medida de no sé qué y ha reducido, ¿y eso qué es? Eso no es nada, eso es greenwashing. O sea, ¿somos CO2, cero CO2 ya? No, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y mientras nos callamos del resto de temas, que no pasa nada por ser cero CO2, ¿eh? La empresa que yo dirigía lo es desde el 2007. O sea que pronto hará 20, no sé, pronto hará 15 años, ¿no? O sea que se puede ser. Todo lo otro es fuegos de artificio que se te vuelven en contra. Entonces yo creo que lo más importante es empezar por dentro. Y dentro, incluso antes de hablar de esto, hay que hablar de cómo nos relacionamos con nuestros empleados,
O sea, las cosas fundamentales de la organización, los temas de governance, los temas de pagar impuestos donde hay que pagarlos, cuando hay que pagarlos, pagar a los proveedores a tiempo, los temas centrales, que la gente tenga una calidad de dirección, una calidad de vida, porque esa es la primera responsabilidad de un directivo. La primera responsabilidad de un directivo es que sus empleados estén sanos y sean felices y vivan muchos años. Y eso pasa por una calidad de la dirección. Yo daba una charla, tengo una charla por ahí, que si alguno la quiere, me invitáis, os la daré. ¿Qué es más importante para tu salud, tener un buen jefe o tener un buen médico? Y la conclusión es que es más importante tener un buen jefe. Y yo soy médico de formación y sé un poco de eso. Es muy importante, o sea, cómo tratamos a nuestros empleados afecta directamente a su salud y a su esperanza de vida y a su calidad de vida futuro. Esto está más que estudiado. Entonces empecemos por los básicos. Tratar bien a la gente, hacer las cosas que tocan, ser cero CO2, cuidar a lo que podemos hacer, y luego revisar cómo operamos. A veces tenemos tendencia a hacer wow. No, en cómo operamos y revisando cómo operamos, siendo atrevidos, viendo lo que hacen otros, quitándonos la pereza, atrevernos. Y pasa un poco por inversión y gasto, pero sobre todo pasa por esfuerzo. Porque no es tanto. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros, pero a veces un ejemplo vale más que tú conoces bien. Nosotros en el año 2000 creamos en DKV la Fundación Integralia, y lo cuento porque la semana pasada estuve ahí y todavía soy el presidente de la fundación. Lo creamos para dar servicio de contact, servicio a distancia para nuestros clientes. Lo teníamos todo pues como estaba, y en lugar de montar una empresa o subcontratarlo o montar un departamento al uso, tomamos la decisión de crear una fundación que daría trabajo a personas con discapacidad. Bueno, pensamos es una manera de la brecha de acceso al puesto de trabajo que tienen las personas con discapacidad. Hacemos una cosa empaquetadita y a ver si ahí, automatizando una serie de procesos, somos capaces de que personas sin formación puedan tener un puesto de trabajo. Empezamos con 9 empleados. En estos momentos Integralia tiene 650 empleados y hemos formado y dado trabajo a más de 5.000. Y esto ha costado mucho dinero, DKV no. Le ha costado unos contratos a precio de mercado y al inicio sí, un empujón, pero un empujón que para lo que es la compañía, de verdad que sí. ¿Qué ha sido lo más importante? Es el esfuerzo de repensar las cosas, que en algo que yo hago lo puedo hacer mejor y que tenga un impacto para la sociedad en un tema complicado, que es que las personas con discapacidad tengan un acceso a un puesto de trabajo digno que les cambie la vida, ¿no? Y eso es más un tema de repensar lo que haces dentro desde una mirada. Entonces, resumiendo, primero, consistencia, coherencia, hacer las cosas bien dentro, lo que toca. Segundo, revisarlas de manera en que operamos y en cómo operamos, qué podemos hacer para adaptarnos a los temas sociales, ambientales y a lo que la sociedad espera de nosotros. Muy bien. Y un último comentario. Y acabo en este punto. Yo creo que la empresa, el conjunto de empresas, somos el gran motor de transformación del planeta, del mundo. Y nos lo hemos de creer y hemos de asumir esta responsabilidad. Ya sé que podemos decir que esto es culpa del presidente del gobierno, o del alcalde, o bueno, que esto que lo hagan las ONGs. No, o sea, nosotros somos los grandes empleadores, los grandes motores donde está fundamentalmente el conocimiento para transformar, para hacer. Y somos el gran motor y nos hemos de poner al lado de los otros para transformar este planeta y esta sociedad y llevarla donde nos gustaría estar. Y que, por cierto, en esa sociedad que soñamos, nuestras empresas irán mejor también. Muy bien. Antonio. Sí, y yo estoy también de acuerdo completamente con lo que dice Josep. Yo creo que también es muy importante que hagamos la reflexión de quiénes son. Ahora la palabra ya no se lleva, la palabra stakeholders ha pasado a la historia probablemente, ¿no? ¿Quiénes son las personas o las personas que colaboran con nosotros, que sufren con nosotros, que disfrutan con nosotros, desde fuera y desde dentro de la empresa? Conocer lo que es importante para ellos, ¿eh? Vamos a informarles. ¿De qué? Yo quiero informarles de tal cosa. La ley me dice que yo informe de tal cosa. Vale, ¿ellos qué quieren saber?
¿Qué necesitan saber? ¿Qué necesitan saber tus empleados? Es muy importante, porque, como acaba de decir muy bien Josep, son los que van a sacar adelante estas cosas en la empresa. Al final son ellos los que están dando la cara por estos asuntos. ¿Qué quieren saber tus clientes? ¿Qué quieren saber la sociedad? Conocer su feedback. ¿Qué piensan ellos sobre el tema? ¿Qué piensan ellos sobre el tema? Esto me parece que también es una idea interesante y que conviene tener muy en cuenta, ¿no? No tener prisa y tener mucha prisa. ¿Qué quiero decir? Hay que hacer cosas, pero empieza haciendo las cosas que ves factibles, que ves posibles, que puedes hacer bien. Empieza por ellas. Anima a tu gente que se ilusione por ellas. Recuerdo hace bastantes años, en un acto público que presentaba no sé qué, alguien presentaba algo importante, estuve hablando con una gran empresa financiera española, y no sé cómo salió el tema de estrategia de sostenibilidad. Y dijo, tenemos una, pero no lo hemos dicho a nadie todavía dentro de la empresa hasta ver qué tal funciona. Dijo, si tus empleados no saben lo que estás intentando hacer, no saben lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos, ¿cómo quieres que esto salga? Es decir, quedará muy bien dentro del Consejo de Administración o dentro del Comité de Dirección, pero esto va a ser un fracaso de todas maneras, y hasta que no... O sea, primero tienes que decir a la gente, vamos a hacer esto, queremos hacer esto, hemos empezado a hacer esto, contamos con vosotros, ¿qué opináis vosotros? Pedirle opinión a la gente. Y yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Y el compromiso de la dirección, esto sale. Yo creo que también este es otro aspecto importante que conviene tener en cuenta, ¿no? Y en cuanto a la comunicación, yo no soy quien para dar consejos a los comunicadores, en esto sabéis vosotros mucho más, pero yo creo que sea creíble, quiero decir, que refleje de alguna manera la sinceridad de la empresa. No estoy vendiendo el producto, sino estoy dando a conocer los esfuerzos que estoy haciendo por producir esto, por obtener estos resultados. Quiero que vosotros lo sepáis, quiero que vosotros me digáis vuestra opinión. Muy bien. Uy, son tantas cosas que uno seguiría en este coloquio, porque vamos, por muchas veces que los hayas escuchado y demás, siempre salen muchísimos temas, muchísimas reflexiones muy interesantes. A mí me venía muy a la cabeza, también de los primeros tiempos, os acordaréis, Paco Sosa, de MRV en su momento, que él siempre decía las SA, sin alma. ¿Se acuerdan? Las sociedades anónimas, en lugar de sociedades anónimas, y hablaba un poco justo de lo que mencionaban, ¿no? Al final, como siempre decimos también en Corresponsables, está muy bien criticar, está muy bien quejarse. En eso los humanos somos expertos en todas partes del mundo, pero está mucho mejor actuar. Y en Corresponsables justo lo que tratamos es, sin emitir juicios de valor, sin entrar en críticas y demás, porque entonces es lo que decía un poco al inicio, no publicaríamos a nadie en el anuario, ¿no? Si solo viésemos lo malo que hace cada persona, cada organización, sería impensable, ¿no? Me acuerdo de Ramón Mullerat, que también muy de aquí de la casa, muy conocido, que fue el primer presidente de los premios Corresponsables, que casualidades o no, Antonio Argandoño fue el primero que lo recibió. Él siempre lo decía, ¿no? Él fue copresidente con Nelson Mandela del Estatuto de Derechos Humanos a nivel global, y él siempre lo decía, increíble Mandela, ¿no? Quien no lo conoce, quien no ha conocido un poco su legado y demás, pero también hacía cosas mal. Él que lo conoció en persona, que lo vio, luego salió, ¿no? Cuando desgraciadamente falleció, pues temas con hijos, familiares, porque al final somos humanos. Eso no es una excusa, ¿no? Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, y la clave un poco de estos temas, como se decía un poco al inicio también, es verlo como ese proceso de mejora continua, ¿no? No buscar excusas, como el mundo es así, como mi jefe es así, como el presidente, la presidenta o no sé quién, buscar siempre quejarse de los demás, que bueno, eso es humano y a veces sirve, ¿no? Para tomarse una cerveza y desahogarse, pero está mucho mejor actuar, ¿no? Yo creo que es un poco también ese mensaje, y con las diferentes maneras, ¿no? Porque ahora comentabais, y yo me acuerdo mucho cuando lancé Corresponsables hace casi 20 años, cuando fui a presentarlo en aquel momento a la Cámara de Comercio, a FUMEN y a los sindicatos,
por razones totalmente opuestas me decían, Marcos, no lo creéis. Menos mal que habían empresas y organizaciones como DKB y ese y tal que me animaron que sí, ¿no? Pero me decían por razones totalmente opuestas, ¿no? En aquel momento la Cambra, o Fumen y demás, ahora se ve todos los comités de sostenibilidad que tienen, todo el trabajo que se está haciendo, propia Cámara, el PIMEC, nosotros fuimos de las primeras, RSI PYME, que algunas también estáis aquí, de la primera iniciativa, y digo, bueno, como se decía un poco, y usted también lo mencionaba al principio, ¿no? Falta mucho por hacer, no nos engañemos, que esto es un camino muy, muy largo, pero bueno, se está avanzando y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Seguir avanzando un poco en esta materia. Muchísimas gracias a los dos. Me estaban informando de que ahora tenemos casi 500 espectadores online, o sea que eso es lo bonito ya que tiene también las nuevas tecnologías, que yo era muy poco creyente, menos más Ricardo, Jordi y a todo el equipo de corresponsables que siempre han estado apostando. Yo no era mucho hace años de las redes sociales y demás. Dices, wow, qué bueno por el impacto que se logra no solo en estas 4 paredes tan bonitas, sino en todo a nivel de fuera, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Como hace unos años le dije a Antonio, pues aquí nadie se puede jubilar, aunque te jubiles, el emérito, aquí se da fe. Sí, adelante, ya si queréis. Y, sí, que hacemos, entregamos, sí, la edición del anuario corresponsables. Sí, ya pesa un poquito esta edición. Hacemos así, con Carlota también. Bueno, va. Hacemos una foto. Ok, muy bien.